Vamos a ver. Bien, muy buenas tardes, jóvenes. Les informo que estamos grabando la clase y esta será compartida posteriormente en YouTube. Comentaba hace un momento que en la clase anterior estuvimos resolviendo este ejercicio, el problema del buzo que se sumerge en un lago, de forma que calculamos nosotros la presión que experimenta el buzo, la presión que siente, que percibe, debido al agua, a la columna de agua que está sobre él, y también la presión absoluta, que es la presión ejercida por el agua, más la presión ejercida por el aire. Esta presión ejercida por el aire es la presión atmosférica. Y luego, finalmente calculamos la presión que ejerce el agua sobre el casco, la parte de vidrio del visor del casco de este buzo. Bien, vamos a trabajar ahora con otros ejercicios. Vamos con el problema número 1, que dice así. Un atleta de 75 kilogramos se para en una sola mano. Si el área de contacto de la mano con el piso es de 125 centímetros cuadrados, ¿qué presión ejercerá sobre el piso? Vamos entonces, es un atleta que se para, vamos a tomar los datos. La ventaja de los problemas de fluidos es que no hay datos ocultos, no hay tanto dato oculto, entonces casi todos los datos van a estar dados. Tenemos la masa del atleta, 75 kilogramos. El área de 125 centímetros cuadrados. Y nos están preguntando acerca de la presión que ejercerá sobre el piso. ¿Qué presión ejercerá este atleta sobre el piso? Bueno, la presión, como nosotros estudiamos, deberá ser la fuerza aplicada sobre el área en la que se está aplicando. En este caso, no es cualquier fuerza, sino que es la presión, acuérdense. Si este es el piso, que es horizontal, la presión es ejercida por una fuerza que va perpendicular a la superficie. ¿Sí? De forma que de todas las fuerzas que pudieran estar actuando sobre el atleta, acuérdense, aquí tenemos la normal y tenemos el peso. Tenemos esas dos fuerzas al estar apoyados en una sola mano sobre el suelo. Entonces, ambas fuerzas son perpendiculares, pero la fuerza que actúa sobre el suelo es el peso del atleta. Por lo tanto, la presión deberá ser igual al peso del atleta sobre el área de contacto. El área no es todo el suelo, fíjense ustedes, no es todo el suelo. El área de contacto es el área de la mano del atleta, los 125
centímetros cuadrados. Entonces yo aquí tengo todos los datos que necesito para resolver este problema. Recuerden que el peso es masa por gravedad dividido entre el área. Y estamos listos para resolver el problema. Solo hay un pequeño detalle. Y el detalle aquí es que el área está en centímetros cuadrados. Está en centímetros cuadrados. Pero la unidad del área en el sistema internacional es el metro cuadrado. De manera que antes de introducir los datos tenemos que hacer esta conversión. Recordando que un metro cuadrado es igual a 100 centímetros 100 al cuadrado centímetros cuadrados. 100 al cuadrado centímetros cuadrados. De manera que al convertir los 125 centímetros cuadrados tenemos 125 por 100 al cuadrado centímetros cuadrados, que tienen un metro cuadrado. Hacemos esto en la calculadora. 125 entre 100 elevado al cuadrado. Esto será igual a 0.125. A ver, perdón, 0.0125 metros cuadrados. Ahora sí, este valor yo puedo utilizarlo en mi ecuación porque está en el sistema internacional de unidades. Vamos entonces acá. La masa son 75 kilogramos, eso sí estaba bien. Entonces la presión será, vamos a copiar aquí abajo mejor. La presión será los 75 kilogramos por los 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Esto dividido entre los 0.0125 metros cuadrados. Hacemos esto en la calculadora. 75 por 9.8 dividido entre 0.0125 y tenemos una presión de 58.800. Una presión igual a 58.800 y las unidades de la presión son los pascales. Hay una observación que quiero hacerles porque en el campus virtual los puntos decimales se los van a tener que separar como si fueran comas. Entonces no sería 9.8 sino que 9,8.
No sería 0.0125, sino 0,0125. Solo para que lo tengan en consideración. El punto decimal en el campus, a la hora que usted dé una respuesta, deberá estar dado en, deberá ser utilizando la coma y no el punto. Bien. Vamos a hacer otro problema. Vamos a ver. Vamos con el problema número 2. En un taller de mecánica automotriz, un elevador hidráulico tiene en el pistón de entrada un área de 3.5 centímetros cuadrados y en el de salida 245 centímetros cuadrados. En un momento determinado del día laboral, levanta un auto de 2.800 kilogramos. Determine la fuerza mínima requerida en el pistón de entrada para levantar el auto. Bien, recuerden que en esta parte de fluidos nosotros estudiamos presión, la definición de presión, fuerza sobre área, densidad, masa sobre volumen, principio de Pascal, principio de Arquímedes, ecuación de Bernoulli. Bueno, está la ecuación de continuidad también, la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. Entonces, este ejercicio donde ustedes tienen dos áreas, esto es un problema de, y dos áreas y que involucra fuerzas. Este es un problema de principio de Pascal. Entonces, en principio de Pascal tenemos un área pequeña, un área grande, y por un lado vamos a tener que la presión en ambos lados debe mantenerse. Entonces, vamos a hacerlo por acá. Hacerlo por acá. Vamos a tomar los datos. Vamos a ver, tenemos un área de 3.5 centímetros cuadrados y un área de 245 centímetros cuadrados. Vamos a llamarle a la de 3.5, le vamos a llamar área 1. Y al área de 245 le vamos a llamar área 2. Y dice que se quiere levantar un automóvil de 2.800 kilogramos. Tenemos la masa del automóvil, que es de 2.800 kilogramos. Entonces, a simple vista no se sabe qué hay que hacer. Voy a tratar de hacer un dibujo de la situación. Claro, no es una representación exacta, ¿verdad?, de lo que está pasando, pero sí es una representación ilustrativa. A ver. Ahí. Entonces, aquí tenemos el área pequeña de
Aquí tenemos el área de los 3.5 centímetros cuadrados. Esta área de acá es más grande, de 245 centímetros cuadrados. Y entonces aquí lo que se hace es que usted acciona, usted está aquí, y aplica fuerza. Usted aplica una fuerza aquí. Y entonces, aquí en la salida, hay una fuerza que, debido a que la presión 1 es igual a la presión 2, lo que nosotros obtenemos de este sistema es que la fuerza 2 es mucho mayor que la fuerza 1. Es decir, usted aplicando una fuerza pequeña obtiene una fuerza mayor, más grande, de mayor magnitud. Es decir, usted aplicando una pequeña fuerza en F1 puede obtener una fuerza en F2 capaz de levantar ese automóvil. Y digamos que eso es una aplicación del principio de Pascal. Esta es una aplicación del principio de Pascal. Entonces, bien. El principio de Pascal establece que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. ¿Cuánto vale la presión en el punto 1? Bueno, la presión en el punto 1 es la fuerza que usted aplica en el punto 1 entre el área 1, el área perpendicular donde usted aplica la fuerza. La presión 2 es la fuerza 2 dividido entre, pues, el área 2, que es donde está, pues, estacionado el automóvil. Entonces, a mí me están pidiendo la fuerza mínima requerida en el pistón de entrada para levantar el automóvil. Entonces a mí el ejercicio me está pidiendo F1. Lo que yo definí como fuerza 1, la fuerza que usted hace en el pistón, en la parte pequeña, para levantar el automóvil. La fuerza que levanta el automóvil es F2 y F1 es la fuerza que usted aplica. Bien, entonces aquí viene otra pregunta. ¿Cuánto vale F2? La verdad es que no lo dicen. Y entonces tenemos que leer el enunciado. El enunciado lo que plantea es que usted quiere levantar el automóvil. Quiere levantar ese automóvil. Cuando usted quiere levantar un objeto, ya sea una caja, su mochila, un lápiz, cuando usted desea levantar un objeto, la fuerza que usted debe aplicar sobre dicho objeto debe ser mayor que el peso del objeto, porque si usted no aplica, porque si usted aplica una fuerza menor al peso del objeto, no lo levanta. Entonces, como mínimo, la fuerza que usted tiene que aplicar debería ser un poquito más que el peso del objeto. Como mínimo, igual al peso del objeto. Si usted aplica una fuerza igual al peso del objeto, lo puede levantar. Entonces, la pregunta de quién será F2 se resuelve de esa manera. F2 deberá ser igual al peso del automóvil.
deberá ser igual al peso del automóvil. De manera que tenemos aquí fuerza 1 sobre área 1 igual al peso del automóvil, la masa del auto, por la gravedad, dividido entre el área 2. Si yo quiero despejar, porque yo estoy buscando la fuerza 1, si yo quiero despejar para la fuerza 1, lo que hago es mover el área 1, que está dividiendo, la muevo hacia el otro lado y aparece multiplicando. Donde la fuerza 1 deberá ser el área 1 multiplicada por el peso del auto dividido entre el área 2. Dividido entre el área 2. Ahora sí, yo tengo aquí todos los datos. Aquí tengo todos los datos. De nuevo, quienes se hayan fijado notarán que las áreas se encuentran en centímetros cuadrados. No se encuentran en metros cuadrados, de manera que no están en unidades del sistema internacional. Pero este ejercicio tiene una particularidad. Usted aquí en el numerador tiene unidades de área y en el denominador tiene unidades de área, es decir, que las unidades de área desaparecen en este ejercicio y tiene que ser así. Las unidades de área tienen que desaparecer y solamente deben quedar las unidades de fuerza. Solamente deben quedar las unidades de fuerza. Es como aquí. Noten que yo tengo acá unidad de área, la misma unidad de área, y esas unidades desaparecieron y me quedaron las otras. ¿Sí? Entonces, si usted tiene unidad de área en el numerador y en el denominador, esas unidades desaparecen. ¿A dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar que no voy a hacer conversión en este caso porque las unidades de área van a desaparecer. Y hacer la conversión es hacer trabajo extra que no va a aportar nada a la solución del ejercicio. Ahora, si yo tuviera que calcular la presión, ahí sí. Si yo tengo que calcular la presión, ahí sí necesito cambiar los centímetros cuadrados a metros cuadrados. Pero como estoy calculando la fuerza, no será necesario. Entonces el área 1 era 3.5 centímetros cuadrados por la masa del automóvil, 2.800 kilogramos, por los 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Acuérdense que en el examen va a ser 9,8, 3,5 para los decimales. Y todo esto dividido entre el área 2, que es 245 centímetros cuadrados. Noten, unidad de área arriba, unidad de área abajo, eso va a desaparecer y tienen que quedar solo los kilogramo metro sobre segundo cuadrado y eso se llama newton. Hacemos esto en la calculadora. 3.5 por 2.800 por 9.8 dividido entre 245 y esto nos da 392 newtons.
392 newtons. Para que se hagan una idea, esta es la fuerza 1. Para que se hagan una idea, el peso del automóvil es de 2.800 por 9.8. 27.440 newtons. Vean ustedes esta diferencia. Con 392 newtons, usted pudo hacer en la entrada, aplicando el principio de Pascal en la salida, usted obtuvo 27.440 newtons. ¿Sí? ¿A qué sería equivalente esto? Esto sería equivalente a que yo aquí en este punto F1, yo sentara a una persona de 40 kilogramos y solo por sentar a esa persona de 40 kilogramos, yo puedo levantar este automóvil de 2.800 kilogramos. Note usted eso. Note usted eso. Entonces, esa es una aplicación del principio de Pascal. Aplicando una fuerza pequeña, yo pude obtener una fuerza más grande que me permitió levantar el automóvil. Entonces, como mínimo, esa es la fuerza que debería ser. Y ya con eso levanto el automóvil. Bien, jóvenes, vamos a quedarnos el día de hoy por acá.